Disculpe, apenas entré, ¿qué están haciendo? Hola, hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes ya, perdón. Buenas tardes, Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Hola, profe. Hola, hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Permítanme un momento, déjenme abro la presentación. Tengo la clase, la tengo. Ok, déjenme ver dónde nos quedamos. Ya estamos por finalizar la unidad 1. La unidad 2 va a ser una unidad muy corta. Vamos a reforzar prácticamente lo que hemos visto en la unidad 1. Entonces estamos viendo los flujos monetarios. Habíamos estado analizando la parte de economía y mercados, que es lo que vamos a terminar el día de hoy. Déjenme, les comparto la presentación. Ok. Bueno, en la clase anterior estamos viendo este diagrama, que es el modelo del ciclo económico, conocido como modelo multiplicador acelerador de la inversión. Y lo que nos dice este modelo económico es básicamente que para poder generar bienestar social hay que atraer la inversión a través de políticas macroeconómicas que tenemos que, bueno, en este caso los países tienen que aplicar, ¿verdad? Y que en base a esas políticas macroeconómicas pueden aumentar o disminuir las tasas de interés, ¿no? Dependiendo de qué tan escaso o abundante sea el crédito bancario. Entonces, la relación que tiene la economía con los mercados financieros, pues es muy estrecha porque nos va a permitir precisamente propiciar todo este esquema que estamos analizando a través del efecto multiplicador de la inversión, y es la capacidad que nos muestra la capacidad que deben de tener los países precisamente para generar inversión, ¿no? Al aumentar la inversión, va a aumentar la demanda de bienes intermedios, bienes de consumo, también va a aumentar el ingreso familiar y por lo tanto también aumenta el ingreso de las empresas. Y esto aumentaría en teoría la propensión marginal al ahorro. Entonces, al haber más ahorro, ¿verdad? En los mercados financieros, ¿qué es lo que va a pasar con la tasa de interés? ¿Qué creen que pase con la tasa de interés? ¿Que aumente o que disminuya? Pues en teoría tendría que disminuir, porque al haber más oferta de créditos, tendría que disminuir la tasa de interés, se tendrían que abaratar los créditos. Y al haber escasez de crédito, pues tendrían que aumentar las tasas de interés por lo mismo, ¿no? Es un efecto también que está dado por la oferta y la demanda. Entonces, la relación, nuevamente lo repito, la relación que tiene la economía con los mercados financieros, pues es muy, muy estrecha y va de la mano, ¿no? Entonces, vean que la opinión que tienen los economistas sobre la relación existente entre el sistema financiero y el crecimiento económico difiere entre las distintas escuelas de pensamiento. Algunos exponen que el desarrollo del sistema financiero fue básico para el inicio de la industrialización en Inglaterra.
al facilitar la movilización de capital para la creación de las grandes obras. Sin embargo, también hay que recordar que la economía como ciencia social tiene más años que las finanzas. De hecho, las finanzas son consideradas como algunos le llaman el hijo mal querido, ¿no? de la economía y de la contabilidad, porque precisamente es una fusión que hacen de estas dos escuelas de pensamiento, tanto la contabilidad como la economía, y en base a eso nacen los sistemas financieros. Entonces, otros como Joseph Schumpeter, en 1912 sostenía que los bancos, cuando funcionaban bien, estimulaban la innovación tecnológica al identificar y financiar a los empresarios mejor preparados para crear exitosamente productos innovadores y mecanismos de producción. En contrapartida con esta teoría de Joseph de 1912, viene en 1952 Joan Robinson, que declara que donde rigen las empresas surgen también las finanzas, ¿no? Esta afirmación supone que el desarrollo económico crea una demanda de determinados tipos de mecanismos financieros y el sistema financiero responde automáticamente frente a esas demandas que se generan. Por su parte, Robert Lucas, en 1988, afirma que los economistas asignan una importancia excesiva a los factores financieros en el crecimiento económico, en tanto que muchas veces los economistas del desarrollo ni siquiera mencionan el papel del sistema financiero, ¿no? Nicholas Stern, en 1989, en su estudio sobre la economía del desarrollo, no incorpora en su análisis al sistema financiero y más aún omite cualquier comentario sobre el tema. Y así hemos encontrado muchas teorías que se han venido contraponiendo, ¿no? Pero muchas de esas teorías parten de la base de que tanto la economía como los mercados financieros son entes totalmente separadas. Y la realidad es que no. La realidad es que están muy estrechamente ligados por todos los factores que en ambos llevan. Es decir, no podríamos imaginar a los mercados financieros sin el papel que la economía juega, ¿no? Porque la economía pues juega un papel muy, muy importante desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico en los mercados financieros. Entonces, acá tengo un modelo, ¿sí? Que muestra la interacción que precisamente tiene la economía con los mercados financieros. Primero, vean que hay fricciones del mercado, es decir, hay costos de información, hay unos costos de transacción cuando se ejecutan, ¿verdad? Las transacciones económicas. ¿Esto a qué nos lleva? A que los mercados financieros e intermediarios, a través de las funciones financieras, movilicen el ahorro, asignen los recursos, controlen a las empresas, permitan la gestión de los riesgos y faciliten el intercambio de bienes, servicios y contratos, ¿verdad? Y esto, a su vez, va a generar factores de crecimiento al haber acumulación de capital y al incrementarse la innovación tecnológica. Y esto va a dar como resultado el crecimiento económico. Entonces, básicamente, esa es la relación que existe entre la economía con los mercados financieros. Vean que no podrían existir, a pesar de que anteriormente diversos economistas afirmaban que los mercados financieros no tenían nada que ver con la economía. Con el paso del tiempo, pues se demostró lo contrario, ¿no? Entonces, dentro de la estructura económica y el mercado de valores también juega un papel muy importante para
lo que se mencionaba aquí para el crecimiento económico. Vean pues que el mercado de valores a través de los flujos de capital generados en él pueden proporcionar crecimiento económico y además mediante la eficaz distribución de estos flujos hay un desarrollo social. También las grandes diferencias entre los países en cuanto a la productividad de las inversiones llevan a centrar la atención en la política y las estrategias de desarrollo que influyen en la eficiencia con que se utilizan los diversos recursos, ¿no?, con que cuenta cada país. Y eso va a depender, desde luego, desde el punto de vista de la competitividad que tenga cada país en el manejo de sus recursos. En muchos países, las bolsas de valores han desempeñado un papel importante en la estructura financiera, y ya lo veíamos, ¿no?, en el tema de precisamente la bolsa de valores, que muchas de las bolsas de valores agregan una parte muy importante al Producto Interno Bruto, facilitando la movilización de recursos privados y haciendo posible la conversión de capitales a largos plazos y en fondos líquidos. Entonces, uno de los pioneros en hacer estudios econométricos entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico fue Goldmich en 1970. En su trabajo trató inicialmente de explicar cómo las estructuras financieras, los intermediarios, los mercados e instrumentos financieros operaban, ¿verdad?, cuando habían crecimiento económico en el cual encontró la existencia de una relación positiva entre el tamaño del sistema financiero y el nivel de actividad económica en 35 países que se estudió. Esto porque es muy importante, porque tenemos nosotros que partir de la base que el desarrollo económico, desde luego, además de agregar valor, ¿verdad?, a la economía de un país, también va a agregar valor a muchas de las empresas, y al generar valor a las empresas, si yo me regreso al modelo del efecto multiplicador acelerador, pues más empresas van a querer invertir en un país. Entonces, al aumentar la inversión en ese país, a través de capital privado, se puede generar precisamente que haya más empleos. Al generar más empleos, en teoría, tendría que aumentar el ingreso familiar. Entonces, y al aumentar el ingreso familiar, pues va a haber mayor derrama económica y mayor bienestar social para todos. Entonces, esa es la base del pensamiento que muchos economistas han estado tratando de ligar tanto a la economía como al comportamiento de los mercados financieros. En la escuela económica austríaca, precisamente donde se da esta corriente de pensamiento conocida como Behavioral Financial o finanzas del comportamiento humano, ellos lo tienen más en claro, esta parte, que la parte económica juega un papel importante para movilizar los mercados financieros, y si no es la piedra angular para precisamente para que se dé todo este efecto que les he venido platicando. Entonces, es muy importante considerar que al final del día los movimientos de la oferta y la demanda pues van a estar dados precisamente por el patrón del comportamiento humano. Entonces, juega un papel importante, sí, desde luego, porque precisamente nos ayuda a promover un mejor desarrollo económico. Entonces, bueno, con eso entonces terminaríamos prácticamente la unidad 1. Y ahorita vamos a dar inicio a la unidad número 2. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí me escuchan o no me están escuchando? Sí, profe, sí lo escucho. Sí, profe, aquí estamos. Gracias. No hay dudas como tal, profe, pero es complejo, entonces hay que estarlo estudiando.
Sí, entonces repásenlo, por favor. De todas formas, si tuvieran dudas, con gusto las podemos aclarar. O si tienen alguna pregunta que hacer, con gusto la pueden hacer. Vale. Vamos entonces a entrar a la Profe, unidad. Perdón, Sí. profesor, tengo una duda. En nuestro caso, en el caso de nuestro país, ¿qué teoría económica es la que funciona actualmente y cuál sería la idónea? La idónea. Bueno, realmente hay un gran debate actualmente, y ese es un tema que ha polarizado mucho a la sociedad, a investigadores, académicos y demás, ¿no? Precisamente, y esa misma pregunta que tú te haces, yo creo que también en otros países se están haciendo la misma pregunta, porque a lo largo de todos esos años hemos visto precisamente que el sistema capitalista como tal tiene deficiencias, ¿no? Y entonces, en contraparte tenemos al sistema socialista, ¿no? Pero que también el sistema socialista tiene sus grandes fallas. Entonces, la gran pregunta que muchas personas se hacen, entonces, ¿cuál es el sistema económico que deberíamos entonces seguir, ¿no? ¿Cuál es la vía? Algunos afirman que es el capitalismo, otros el socialismo y demás, ¿no? Y otros se van tanto a los extremos porque desafortunadamente el comportamiento humano es pendular, como ya se los he dicho en otra clase. Tendemos a irnos siempre a los extremos, o estamos demasiado bien o estamos demasiado mal. Nunca encontramos un punto intermedio porque el comportamiento humano es volátil, desafortunadamente. Entonces, ha habido un gran debate precisamente para buscar cuál es el sistema idóneo a seguir, ¿no? Definitivamente, algo que te puedo decir es que ambos sistemas económicos que se han presentado, pues tienen sus deficiencias, porque ninguno de ellos ha generado realmente el bienestar social, ¿no? Sino que todo por el contrario, han hecho que la brecha de las desigualdades se incremente. Y lo digo en ambos sistemas, ¿no? Hemos visto también el socialismo tiene muchas deficiencias, pero también el capitalismo desafortunadamente tiene muchas deficiencias. Entonces, una vez alguien dijo que si podía subsistir esta parte de hacer una mezcla, ¿no? Entre el sistema socialista y el sistema capitalista. Y la realidad es que hay un país que sí lo hace y ese país es China, ¿no? China tiene un sistema muy raro y que ha sido efecto de estudios para muchos investigadores porque ellos tienen un sistema socialista y sin embargo, ellos compiten a través de un sistema capitalista. Pero, y por eso, y han encontrado la fórmula para hacer una potencia. Sin embargo, ¿a qué costo? Por ejemplo, tengo un amigo que se dedica precisamente al estudio de Asia y él ha viajado mucho allá. Entonces él me comentaba que en muchas de las comunidades de China, por ejemplo, si tú eres un ciudadano de alguna comunidad allá y te quieres trasladar a una ciudad como por ejemplo, supongamos Beijing, porque pues crees que allá vas a tener más oportunidades, porque hay más desarrollo económico y demás, no lo puedes hacer porque ellos tienen un sistema socialista en el cual el mismo gobierno te prohíbe desplazarte de un lugar a otro dentro de tu mismo país. Entonces tú debes de esperar a que el progreso llegue a tu región y te alcance para que pues puedas tener oportunidad de desarrollarte. Y esa no es la imagen que tenemos nosotros acá, ¿no? Nosotros vemos a China como pues una potencia
sobre todo en el sector comercial, que es su mayor fuerte. Sin embargo, no vemos que China, a propósito, devalúa su moneda para mantener un sistema empobrecido al país y poder competir con los demás países a través de mano de obra barata. Por eso es que atraen muchas inversiones de diferentes empresas, ¿no? Entonces, en las cuales las empresas pueden incluso pagarle a un chino con con el equivalente a un tazón de arroz. Entonces ellos compiten con mano de obra barata, ¿no? Y eso, pues, ha sido un gran debate, y ahí es donde nos explicamos, bueno, entonces, ¿cuál es la posición que más convendría a los países, ¿no? En nuestro caso, en el caso de México, hemos experimentado los dos sistemas, tanto el sistema capitalista como el sistema socialista, y no me refiero al actual gobierno, me refiero mucho antes. Antes, hemos tenido periodos en el cual el país ha tenido fragmentos de políticas socialistas y bueno, también hay que considerar que después de la Revolución Mexicana vino la reconstrucción de nuestro país, ¿verdad? Tuvimos, si ustedes se metieran a estudiar los diferentes ciclos económicos, especialmente el Producto Interno Bruto, cómo se vino comportando después de la Revolución Mexicana, hasta la gran crisis que vivimos cuando el peso perdió valor. Podríamos nosotros ver diferentes patrones que se han suscitado en el país, ¿no? Uno de ellos precisamente ha sido porque después de la Revolución Mexicana, pues bueno, muchas de las fuerzas políticas se concentraron en reconstruir al país, ¿no? Empezaron a traer inversiones y demás, y incluso el Producto Interno Bruto de México empezó a crecer de manera exponencial, como ustedes no se imaginan. Hubo un periodo, de hecho, en la historia de México, que nuestro país era objeto de estudios en el mundo. Precisamente le llamaban a ese efecto el milagro mexicano, ¿no? Y muchos regresaban a ver a México. ¿Qué está haciendo México? ¿Por qué está creciendo tan exponencialmente? ¿No? ¿Cuáles han sido las variantes de ese crecimiento tan acelerado? Porque veníamos creciendo muy aceleradamente. Después vino el socialismo y truncó ese crecimiento, y prácticamente el Producto Interno Bruto se cayó. Después otra vez vino el capitalismo, se logró recuperar un poco del crecimiento, pero ya no se pudo repetir ese patrón que traíamos de crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo? También creo que muchos de los factores que influyen es de las personas que hacen las políticas macroeconómicas en nuestro país, ¿no? En este caso, por política macroeconómica me refiero a la política económica y a la política fiscal. Por ejemplo, México, a nivel Latinoamérica, es uno de los que menos recauda impuestos. Ustedes como contadores seguramente lo deben de saber, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, a países como Reino Unido, en el cual los impuestos allá son altísimos. O sea, toda su población paga altos impuestos, pero así como pagan impuestos, tienen accesos a servicios de calidad, ¿no? Y acá en nuestro país
nosotros exigimos servicios de calidad y no nos gusta pagar impuestos. Y considerando también que muchos de la economía mexicana está integrada por el sector informal. Entonces, aunado a eso, existe una mala administración de los recursos que hemos tenido. Entonces, imagínate, recaudamos poco a través de impuestos y luego lo administramos mal, ¿no? Porque hay mucha corrupción, ¿no? Porque está el enriquecimiento ilícito y demás, ¿no? Entonces, pues eso abre un gran debate a cuál es el sistema que deberíamos de seguir. En cualquiera de los dos sistemas, si algo te puedo decir es que pues hay deficiencias, pero y ninguno ha demostrado ser realmente eficiente. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos estableció la hegemonía del capitalismo porque ellos, a través de precisamente de que se rompió el patrón oro con Bretton Woods y se introdujo el patrón dólar, empezaron a dolarizar las economías de los demás países, ¿verdad? Tú podrías decir, bueno, esa es una manera precisamente en que Estados Unidos controla muchas de las economías, y por eso se da la libertad de ser un país tan consumista y haberse gastado en recursos lo que no puede tener en 20 años, por ejemplo. Y que en algún momento ese modelo pues se va a quebrar porque no puede ser sostenible. O sea, tú no puedes mantener a un país, por ejemplo, que se chupa las 3/4 partes de la producción de petróleo a nivel mundial. En algún momento se va a quebrantar ese sistema. Y ya hemos visto, por ejemplo, ahorita con esta situación de la pandemia, precisamente cómo se vulnerabilizan, ¿verdad? Muchos de estos modelos económicos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Hola, hola. Hola, compañera. Profe, Perdón, es que tocaron la puerta. Perdón, profe. Sí, gracias por su explicación. Solo me dan algunas dudas. ¿En qué periodo considera usted que fue cuando hubo esos tintes socialistas? Mira, te voy a poner aquí Digo, a lo mejor son temas muy amplios, pero nada más para tener una idea general, por favor. sí, claro que sí, con gusto. ¿Alguien más quiere hacer una aportación en lo que le pongo la presentación a su compañera para que también lo analicemos gráficamente? Este, ¿Qué piensan ustedes, compañeros? ¿Cuál es el modelo económico a seguir? ¿puedo opinar, profe? Sí, adelante. Sí, bien, dentro de lo que platicaba de la economía mexicana, en la aportación realmente la mayoría de los que pagamos impuestos tratamos o se trata de evadir. Con ejemplo, un contador es más contratado no para llevar la contabilidad, sino para evadir los impuestos. Lamentablemente, ese es el trabajo de varios que se dedican a este ramo de la contabilidad, incluso de la economía, ¿no? El análisis para poder evadir impuestos. Es parte de la moral que tenemos lamentablemente aquí en México. Gracias. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, si por ejemplo alguien comete algún error contable, adivina quién se va preso, ¿el contador o el cliente? El contador, sin duda. El contador, claro. Y aquí en México, ¿quién se va preso? ¿El contador o el cliente? Aquí el cliente, porque el requerimiento llega para la empresa. Así es. Entonces, bueno, desde ahí también esa es una gran diferencia, ¿no? Que tenemos en el manejo de la preparación
de la preparación contable, ¿no? Que hay. Entonces, le voy a poner a su compañera, le voy a compartir esta presentación. Digo, no es tema de esta clase, pero sí, desde luego lo amerita que, que lo, ay, que lo tenga presente, ¿no? Entonces, vean que acá les pongo un gráfico sobre el Producto Interno Bruto de México desde 1927 hasta 1995, ¿no? Entonces, nosotros, esto es tema de macroeconomía, entra dentro del temario de ciclos económicos. Entonces, no voy a repetir que es un ciclo económico porque me imagino que a estas alturas ustedes ya lo debieron haber visto. Pero bueno, entonces, cada punto en el tiempo está dado por un ciclo económico, ¿sí? Se utiliza aquí la medida del Producto Interno Bruto porque, como ya les dije, el Producto Interno Bruto también, a pesar de que es una medida que tiene sus deficiencias porque no contempla muchos de los productores intermedios, así como del daño ambiental, es la medida mayormente aceptada en el mundo como base de la competitividad económica de un país. Entonces, por eso es que se utiliza. Y para este estudio se hizo precisamente una comparativa del Producto Interno Bruto de México desde 1927 hasta 1995, en el cual pues vemos que hubieron muchos movimientos, ¿sí? Y si tú te fijas, por ejemplo, acá en 1927 pues estábamos saliendo prácticamente de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, empezamos a tener crisis en los ciclos económicos precisamente por este factor, ya que, como ustedes sabrán, muchas de las guerras son muy costosas para los países y los dejan muy endeudados. Entonces, vean que aquí tuvimos una baja en el periodo de 1931 aproximadamente, tuvimos una baja en el ciclo económico. Sin embargo, para 1935, la economía de México empezó a repuntar de manera exponencial. Vean cuántos años se extendió el crecimiento económico de México. Desde 1935 hasta 1979. ¿Sí? Después acá, tuvimos precisamente aquí hubo un cambio, una transición de capitalismo a socialismo y tuvimos una baja en el Producto Interno Bruto, ¿no? Después acá, este periodo fue muy corto porque en 1987 se recuperó el sistema capitalista. Entonces fue cuando empezó otra vez a volver a crecer, pero ya no volvió a crecer de manera exponencial. Entonces, vean que estamos creciendo, que el punto más alto que llegamos a crecer era arriba del 8%, arriba del 7.5%, arriba del 7%, y vean ahorita actualmente a cuánto estamos creciendo, ¿no? Por ejemplo, si me voy a salir de esta presentación para mostrarles otra, que precisamente ahonda un poco más sobre el Producto Interno Bruto. A ver dónde lo tengo. Vean que acá está. Ok. Vean que las expectativas, por ejemplo, de crecimiento
del promedio anual del Producto Interno Bruto de 2019 al 2020 por diferentes instituciones, la sitúan entre el 1.61 y el 2.2, ¿sí? Por el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el Banco de México la sitúa entre el rango en 2020, perdón, de entre el 1.7 al 2.7, la OCDE en 2.3, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre el 1.4 y el 2.4, y vean que en el periodo de 1939, 1943, 1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 67, 71, 75, 79, el país crecía entre un 6 y un 8%. Entonces vean y magnifiquen los cambios en los modelos económicos que se han venido dando, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les pongo una nota, ¿no? El Banco de México recortó este miércoles su pronóstico de crecimiento de la economía nacional para 2020 a un rango de entre 0.5 y 1.5% desde un no previo de entre 0.8 y 1.8%. Y entre los riesgos a la baja para el avance del Producto Interno Bruto, Banxico subrayó un agravamiento en las tensiones comerciales que afecta el crecimiento, la inversión y los comercios globales, así como una posible desaceleración mayor a la esperada por los efectos del brote del nuevo coronavirus. Esto, desde luego, esta nota salió por ahí de marzo. Ahora, si nosotros estudiamos, ¿verdad? Las nuevas tendencias, ahorita ya a mediados de junio, veremos que incluso muchos ya pronostican una recesión en la economía, ¿no? Del país. Entonces, las decisiones afectan al crecimiento, sí. Las cuestiones no previstas como desastres naturales, catástrofes y demás también afectan y es una variable que desafortunadamente el ser humano no tiene control sobre ellas. Sin embargo, ve el impacto que pueden tener, ¿no? Por ejemplo, situaciones como una pandemia dejan al descubierto muchas de las vulnerabilidades que tiene muchos de los sistemas económicos que se manejan en el mundo, ¿sí? Tanto el sistema socialista como el capitalista. Pero documentalmente hablando, podemos decir que el sistema que más sufre en estas situaciones es el sistema socialista. Porque cuando tú tienes un esquema en el cual buscas la repartición justa de los bienes, yo te podría decir que económicamente no hay dinero que sustente eso en el mundo, ni en el largo plazo. O sea, no hay dinero que alcance realmente para sacar de la pobreza a toda una nación. ¿Cómo ves? Eres María del Carmen, ¿verdad? Sí, soy María del Carmen Benítez. Sí digo, por lo que veo son temas muy complejos, pero también muy apasionantes, ¿no? Porque son muy controversiales y porque, bueno, no dejo de pensar que tiene que también, es decir, teóricamente probablemente se pueden generar muchas buenas ideas o corrientes ideológicas que podrían funcionar bien, pero el gran factor que por lo que veo y escucho determina que, digamos, esos modelos económicos de todos modos no se implementen al 100% y si tienen bondades,
tampoco se vean tal cual, pues viene a ser la parte humana, ¿no? O sea, nosotros como humanos y dentro de todos esos esquemas emocionales y de a lo mejor de conciencia, no, también todo lo llegamos a distorsionar, ¿no? El problema, María del Carmen, es que pon de acuerdo a 112, ¿no? Ya, ¿no? 120 millones aproximadamente de personas, haz que se pongan de acuerdo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el gran reto que tienen los modelos económicos precisamente es unificar las corrientes de pensamiento. Y eso jamás va a pasar, porque en la historia del ser humano nunca ha pasado eso. Por eso es que siguen habiendo nuevos sistemas de pensamiento y en nuestra actualidad, por ejemplo, ¿cuáles son los países actualmente que son comunistas, por ejemplo? María del Carmen. Pues China, la Rusia, Cuba, Bueno, Cuba sí. Venezuela. Cuba sí, Venezuela no. Venezuela es socialista. ¿Es socialista? Ah. Sí. Cuba, Corea del Norte. Ve por ejemplo a esos países. Terminó, por ejemplo, la URSS, se cayó la URSS, ¿no? Y acabó con el sistema comunista, porque al final de cuentas el sistema comunista, el gran estandarte del sistema comunista, era la URSS, la antigua URSS, ¿no? La Unión Soviética. Se cayó ese sistema, derrumbaron el sistema comunista en la URSS y y ve ahorita actualmente, tú estudia 2020, quienes siguen teniendo ese sistema comunista. Ahí tienes a Cuba, ahí tienes a Corea del Norte, que siguen bajo esa misma ideología, a pesar de que el estandarte, el referente más grande en el mundo, donde nació el comunismo, derribó ese sistema. Y sin embargo, todavía hay sistemas que siguen, que se siguen rigiendo bajo el comunismo. ¿Les ha funcionado o no les ha funcionado? Pues habrá que hacer un estudio, ¿no? De cada uno de ellos. Pero lo cierto es que tienen a una población empobrecida. O sea, de todos modos tienen una población empobrecida y la distribución de la riqueza que generan, con todo y que su ideología se supone que es para una distribución equitativa, pues no se nota. A eso voy. Entonces, ahora vean a los países que son socialistas. Por ejemplo, Venezuela intentó expandir su modelo económico a muchos países sudamericanos, ¿no? Incluso Venezuela era antes considerado el rico de Sudamérica. Sin embargo, se contrapuso a los intereses de los países capitalistas, ¿verdad? Liderados por Estados Unidos, y fueron precisamente cerrándole un cerco alrededor de Venezuela de manera comercial, y eso es lo que ha ido también ahogando la economía venezolana. Entonces, ¿es bueno el socialismo? No lo sé. ¿Es bueno el capitalismo? Tampoco lo sé. ¿Ha sido bueno el comunismo? Pues tampoco lo sé, ¿no? Realmente creo que todos los sistemas económicos tienen, nuevamente lo repito, tienen muchas deficiencias, desafortunadamente, porque los sistemas económicos, muchos de ellos se crearon
para fomentar las riquezas. Y desafortunadamente el ser humano es avaro por naturaleza, entonces cuando tiene siempre va a querer más. Está en su ADN, ¿no? Y eso ha corrompido a muchos de los sistemas que actualmente hay en el mundo. ¿Alguien quiere opinar? ¿No? ¿Alguien quiere Pues hacer sí, alguna profe, aportación? sí, eso es lo que le decía yo, finalmente nuestra parte humana, nuestra condición humana de todo lo que somos, que aunque, si bien es cierto que somos creadores de grandes cosas, tenemos esa habilidad por encima de las demás especies, pero también lamentablemente tenemos una serie de defectos que, que nos llevan a no finalmente concretar cosas y hacer cosas buenas, ¿no? En pro de nuestra propia humanidad, en pro de nuestra raza. Sí, bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí este debate. Y la siguiente clase vamos entonces a iniciar con la unidad 2, que tiene que ver con el mercado ya propiamente de valores. Vamos a ver su marco legal y su estructura, cómo está conformado en México. Es una unidad muy pequeña, porque es una unidad de apoyo a la unidad 1, que también ya vimos cómo está estructurada la bolsa de valores. Entonces, vamos a retomar algunos de los temas que vimos en esta unidad y, y los vamos a ampliar, ¿no? Desde el marco operativo. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí, esta clase. Voy a pasar lista. Benítez de la Fuente. Presente. Carreón Rivera. No vino. Cid Rodríguez. Presente. Claudio Norberto. Claudio Norberto. De los Santos González. Presente, profe. Lozano Rojas. Luna Ortiz. Presente. Ramírez Martínez. Presente, profe. Rodríguez Barrientos. Presente. Sánchez Abúndez. Presente, profe. Solís Olmos. Solís Olmos. Y Viviar Galvez. Profe, Brisa ¿Sí? me pidió de favor que le avisara que no pudo entrar porque falleció uno de sus abuelitos. ¿Quién, perdón? Vivar Galvez. Vivar Galvez. Bueno. Gracias. Ok, pues muchas gracias a todos. Nos estamos escuchando el siguiente, el siguiente sábado. Gracias, que tengan bonito sábado. Bye bye a todos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesor. Bye bye.